Bienvenidas y bienvenidos al primero de los 4 diálogos que impulsamos desde el Ayuntamiento de Barcelona y donde queremos reflexionar sobre el impacto de la digitalización en la crisis del coronavirus. Con este explicar cuál es el alcance de la tecnología en esta nueva realidad que nos ha tocado vivir y que tenemos que gestionar. Nos interesará especialmente intentar dibujar de manera humilde y a partir de las lecciones aprendidas cuáles son las posibles vías de salida de la mano de la transformación digital y de esta manera garantizar que nadie quede atrás. Quiero agradecer el trabajo del equipo técnico que ha organizado estos debates, especialmente a nuestros ponentes, y teniendo en cuenta que lo interesante viene a continuación, paso la palabra ya sin más a la moderadora de este ciclo de debates, la periodista y experta en el ámbito digital, Carmen. Karma, cuando quieras, muchas gracias. Muchas gracias, Michael. Bienvenidas y bienvenidos a todos a este espacio de reflexión que empieza hoy y que se alargará durante esta semana y la próxima. Un espacio de debate organizado por Bit Habitat, el Centro de Innovación Urbana de Barcelona, y como ya ha mencionado el comisionado de Innovación Digital, Michael Donaldson, dedicado al COVID-19, ¿no? Y a lo que está provocando, ¿no? Y a lo que provocará este escenario de incertidumbre a escala planetaria que estamos viviendo. En este escenario excepcional, la tecnología es nuestro principal aliado, nos facilita el teletrabajo y también las relaciones familiares y de amistad, por suerte. Y con el ciclo de debates que hoy iniciamos, etiquetado con el hashtag desde casa, todo junto, proponemos hacer una parada en la actividad diaria, reflexionar sobre algunos aspectos derivados de esta pandemia y reflexionar echando una mirada atrás también para saber cómo la humanidad superó anteriores crisis y aprender de todo este contexto. Reflexionar con una mirada crítica sobre lo que nos está pasando, pero también sobre cómo los gobiernos, las empresas y las instituciones están aplicando soluciones para salir de esta pandemia lo antes posible. El historiador Yuval Harari dice que esta crisis probablemente sea la mayor de nuestra generación y que pasará, sin duda alguna, esperemos que pase lo antes posible, pero que después ya nada será igual. Otra voz experta, el politólogo Francis Fukuyama, escribió a principios de este mes que los países que mejor están superando la pandemia del coronavirus son Singapur y Alemania. ¿Por qué? Según él, porque la ciudadanía tiene una amplia confianza en su gobierno. Y sin confianza no podemos avanzar como sociedad. Iniciamos así este primer diálogo-debate titulado ¿Y si los datos dejan de ser míos?, donde hablaremos de derechos digitales y también de soberanía tecnológica. En las últimas semanas, inevitablemente hemos mirado hacia China e Italia por ser los países donde empezó antes la pandemia, pero también hacia Corea del Sur, Estados Unidos o Israel, y nos hemos fijado cómo se han creado aplicaciones de móvil para evitar la expansión de los contagios. Algunas más efectivas que otras, algunas más respetuosas con la privacidad de los individuos que otras. Y todo ello ha despertado cierta confusión, temores que hace falta explicarlos. Harari dice en un artículo que recomiendo muchísimo, El mundo después del coronavirus, que la gente tiene que confiar en la ciencia, en las autoridades públicas y en los medios de comunicación, pero que en los últimos años los políticos irresponsables han socavado de forma deliberada la confianza de la gente. Y continúa, por desgracia, una parálisis colectiva se ha apoderado de la comunidad internacional. No parece que haya adultos en la sala. Son palabras de Harari, no mías. Para profundizar en cómo se están aplicando soluciones desde los gobiernos, desde el nuestro, pero también desde otros países, para tener más controlada la pandemia, contamos hoy con 2 expertos de gran nivel. Por un lado tenemos la investigadora y científica de datos, Núria Oliver. Buenas tardes, Núria. Buenas tardes. Y por el otro lado tenemos al periodista de tecnología del diario El País, Jordi Pérez Colomé. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes a los dos y también buenas tardes a todos los que están conectados en este momento, que tengo que mencionar que como moderadora vamos a dar paso a sus intervenciones, sean comentarios o sean preguntas para los ponentes que tenemos hoy aquí esta tarde. Se puede seguir a través del chat de la plataforma que permite ver este debate y a través de Twitter. A todos los que nos estáis siguiendo también por Twitter con el hashtag, lo recuerdo, desde casa, todo junto. Bien,
Lo último que me queda por decir por ahora sin instrucciones es que el debate tendrá una duración total de 45 minutos, lo que nos sitúa más o menos alrededor de las 6:15 de la tarde. Y ahora y así, yo ya, Nuria, Jordi, voy a lanzar ya mi primera pregunta porque tengo ganas de que vosotros intervengáis, ¿no? Quisiera empezar a partir de vuestros trabajos más recientes publicados. Nuria Oliveres, comisionada de la Generalitat Valenciana para la aplicación de la inteligencia artificial y el COVID-19. Ella lidera un equipo de investigación que, a partir de una encuesta con 24 preguntas, han querido entender cómo se puede transmitir el virus por contacto social, pero también la parte del impacto financiero, la situación laboral y el estado de salud. Si no estoy equivocada, en 2 días, Nuria, recogisteis más de 145.000, o sea, más de 145.000 personas respondieron vuestra encuesta, lo cual es increíble la cantidad de información que tenéis allí. Y la pregunta es, con esta cantidad de datos, ¿qué conclusiones habéis sacado? ¿Y servirán estas respuestas para mejorar políticas públicas que el gobierno español marcará en las próximas semanas? Gracias, Karma. Sí, efectivamente, la encuesta se llama de COVID-19 Impact Survey y todavía está abierta porque estamos haciendo diferentes oleadas, dado que la situación es dinámica y también la percepción, ¿no?, de la ciudadanía. Y fue algo inesperado porque en 44 horas conseguimos más de 140.000 respuestas. Efectivamente, el objetivo de hacer esta encuesta ciudadana es el de arrojar luz sobre aspectos importantes de la realidad del COVID-19 sobre los cuales quizás no teníamos suficiente información, ¿no? Como bien has dicho, hay una parte muy importante del contacto social y del comportamiento social durante el periodo de confinamiento, porque es una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de contagios puede estar habiendo si estamos confinados? También hay una parte de resiliencia de la ciudadanía con respecto al confinamiento para entender cuánto más pensamos que podemos aguantar en esta situación de quedarnos en casa, ¿no?, y de estar en casa. Hay una parte de impacto económico y laboral, hay una parte de salud para también intentar contestar la pregunta del millón, que es cuántas personas realmente hay infectadas, ¿no?, de coronavirus, de COVID-19. Y hemos agregado, en base al feedback recibido, una 25ª pregunta sobre el estado de salud emocional y el estado de ánimo. ¿Qué cosas interesantes hemos encontrado? El primer resultado muy interesante es la alta resiliencia de la ciudadanía con respecto a las medidas. Un 44% de los participantes reportan poder estar un mes más confinados, pero hay un 20 y pico % adicional, o casi un 30%, que reporta poder estar de 3 a 6 meses más, ¿no? Entonces es una grandísima resiliencia y un grandísimo apoyo por parte de la ciudadanía a estas medidas para intentar contener la pandemia. Otros elementos interesantes que hemos encontrado, por ejemplo, un 28% o 30% de los participantes reconocieron no tener las infraestructuras necesarias en sus hogares para poder hacer una cuarentena efectiva. Esto va a ser muy importante de cara a la fase que entramos ahora de control, ¿no?, de la pandemia. Encontramos que un 17% de los participantes tenían algún tipo de síntoma relacionado con el COVID-19 y de los que contestaron haber sido positivos, más de un 70 y pico % reportaron haber tenido contacto cercano con alguien que sabían que era positivo de COVID-19, alguien de su entorno familiar o sus amigos, clientes, pacientes, es decir, con alta probabilidad, para un porcentaje muy elevado de los participantes, el origen de su contagio parece que lo conocían, ¿no? Y eso también va a ser muy importante de cara a las estrategias que adoptemos ahora en la fase de control de la pandemia, una vez superado el pico y una vez se vayan decidiendo qué medidas de contención se van relajando, ¿no? Súper interesante. Me sorprende esto que has dicho y no sé a vosotros, a tu equipo de investigación, si les sorprendió también, ¿no? Que la gente todavía resistiría un mes más confinado, ¿no? Y es como, pero no nos queremos desconfinar ya. Nos está gustando esto de hacer tantísimas reuniones online y de no tener que desplazarnos a ningún lado. Bueno,
luego, si quieres, vas enlazando más comentarios. Yo quería dar la palabra ahora a Jordi Pérez Colomé, que recientemente has escrito mucho sobre cómo Corea del Sur gestionó toda su crisis, ¿no? Y en uno de tus artículos también comentas que justo lo que Corea del Sur aplicó en España sería imposible aplicarlo. Explícanos qué hizo Corea del Sur y por qué sería imposible tenerlo aquí, ¿no? Bueno, en el momento que escribí el artículo, la diferencia era que estábamos al principio del estado de alarma y la gran diferencia con Corea del Sur era que Corea del Sur había tenido un susto hacía 5 años con el MERS, con el síndrome de Oriente Medio, donde habían muerto 38 personas, y eso había hecho que, digamos, pensaran con tranquilidad, si se puede decir así, durante unos años, cómo sería la próxima pandemia, ¿no? Entonces, crearon una especie de sistema que va mucho más allá de la tecnología, que ocupa varios niveles que claramente en una situación de caos o de plena pandemia no es fácil de aplicar. Por eso decía que era inviable, ¿no? Entonces, era el momento también en que se hablaba mucho como de la app de Corea del Sur o de la solución tecnológica de Corea del Sur, porque era una sociedad súper digitalizada y no era solo eso, era una solución más humana. Al final lo que tenían era mucho test, mucha gente que se ocupaba de que la trazabilidad del contagio de los focos, gente, digo, no apps, estuviera controlada. O sea, cuando hubiera alguien o un pequeño foco, la famosa iglesia, pero luego focos locales, hubiera alguien destinado, diferentes agentes destinados a controlar que los vecinos, los compañeros de trabajo, el taxista, la gente que vendió, que estuvo un rato al lado, que sirvió en las mesas, que pasaran por test para ver, ¿no? Entonces, claro, eso son cosas que ahora mismo en los países occidentales, no solo España, no son viables, ¿no? Con lo cual era sobre todo destacar que no se trata de encontrar una solución tecnológica en código abierto que se pudiera trasladar a uno de nuestros países y copiarla y todos viviéramos felices, ¿no? Con lo cual era eso lo que decía. Y luego ni siquiera había una app, o sea, ni siquiera luego era como, no, es que vale, intentamos copiar algunas cosillas y vamos a buscar luego la app, la app la utilizan escasamente para controlar la cuarentena, que es algo que nosotros, como vemos como sociedad, más o menos lo haríamos. Cuando pides a la gente que se quede en casa, ya se queda, ¿no? Entonces eras como para mega controlar a la gente que pues se quería escapar o quería ver a la novia o comprar cerveza, lo que fuera, pues no lo hicieran, ¿no? Entonces era como una especie de mega control que probablemente en sociedades como la nuestra la gente no soportaría o no querría para ellos, ¿no? Con lo cual era una mezcla de cosas de decir, no, chicos, es que lo que ha hecho Corea del Sur es una solución que lleva años, que no solo es tecnológica, que es muy complicada de aplicar en sociedades acostumbradas o de otra tradición como las europeas, y probablemente tengamos que encontrar otro camino. Eso no quiere decir que haya enseñanzas como test a mucha gente, como trazabilidad. O sea, las entrevistas, por ejemplo, cuando alguien es positivo en un hospital, decirle, oye, a ver, ¿con quién has estado los últimos 10 días? Que es algo que Nuria explicará ahora, porque creo que ellos están pensando también que puede ser positivo. Dame las 6 personas que pueden ser positivas. Entonces, eso es como detalles que van más allá de grandes soluciones que pueden igual solucionar un porcentaje importante de los problemas. Porque estamos pensando en la tecnología como si lo tuviera que arreglar todo, ¿no? Ajá. Pero Nuria, danos detalles de esto que te apuntaba Jordi, ¿no? De que es parte de vuestra encuesta es hacer preguntas de este tipo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que yo quiero enfatizar el mensaje de Jordi porque es muy importante. Obviamente la tecnología es parte de la solución, pero no es la solución. Y si no están las otras piezas del puzzle bien integradas con posibles soluciones tecnológicas, realmente no tenemos una solución, ¿no? Y eso es muy importante destacarlo. Ahora estamos en la fase de control. Lo que es crítico en esta fase, a ver, partimos de la base de que no hay una solución farmacológica. Si hubiese una solución farmacológica, una vacuna eficaz o un tratamiento, pues nos vacunamos todos y nos olvidamos de la pandemia, ¿no? Tendríamos inmunidad. Hasta que no exista esa solución farmacológica, lo que se aplican son intervenciones no farmacológicas. En el contexto en el que estamos, hay 2 supuestos. El supuesto A, el primer supuesto sería si suficiente gente hubiese ya contraído el coronavirus y lo hubiesen superado, estarían inmunizados y se aplicaría lo que se conoce como se produciría el fenómeno de la inmunidad del rebaño. Es decir, habría tanta gente inmunizada que no sería viable que hubiese una segunda oleada porque no hay nadie más quien infectar.
supuesto B, o la segunda hipótesis, es que esto no se produce, no hay una solución farmacológica y entonces, si no tomamos una serie de medidas, la probabilidad de que haya una segunda oleada es muy grande porque nada ha cambiado sustancialmente con respecto a febrero. La situación que barajamos ahora es que no tenemos indicadores de que hay una inmunidad del rebaño, no tenemos indicadores de que haya un porcentaje tan elevado de la población que ya vaya a estar inmunizado. El Ministerio de Sanidad ha empezado un estudio de seroprevalencia en una muestra de 32.000 familias para hacer una estimación de cuántas personas tienen anticuerpos del coronavirus y podrían estar inmunizadas. No es una colaboración con el INE, pero en nuestros propios estudios no encontramos ningún indicio de que estemos cerca de tener este fenómeno de la inmunidad del rebaño, con lo cual hay que pensar en qué estrategias hay que adoptar para evitar llegar a una transmisión comunitaria otra vez. Y la estrategia más evidente es una detección temprana de los casos positivos y de sus contactos a quienes ellos hayan podido contagiar, para testear todos estos contagios y de nuevo aplicar la misma estrategia. Si son positivos, contactar con sus contactos, ¿no? Entonces, como muy bien dice Jordi, esta estrategia solo funciona si hay posiblemente algún tipo de solución tecnológica que podemos discutir ahora, que podemos hablar, pero muchos otros elementos tienen que estar. Tiene que haber una capacidad para hacer muchos tests. Si no tenemos una capacidad para hacer muchos tests, ¿de qué no podemos hacer esto? Tiene que haber una capacidad para hacer una cuarentena efectiva. Según la encuesta, hay un 30%, 20 y pico, 30% de las personas que no pueden hacer una cuarentena efectiva. ¿De qué te sirve decir a la gente que haga cuarentena si luego resulta que no pueden aislarse porque viven en un piso muy pequeño o por las circunstancias que tengan, ¿no? Entonces, lo que comentaba Jordi, que es una de las opciones que estamos barajando para poder hacer esta detección temprana de los posibles contactos, dado que en la encuesta hemos encontrado que un porcentaje muy elevado de los positivos han estado en contacto directo con alguien que conocen que era positivo, ¿no? Y podrían identificar cuál es la fuente de su contagio, pues la idea es decir, bueno, ¿por qué no empoderamos a la ciudadanía y los casos positivos que tengan algún mecanismo de identificar cuáles son las personas más probables que han podido infectar y contactar con estas personas para hacerles un test, ¿no? Y una idea que estamos contemplando es el que cada positivo reciba un código, por ejemplo, que se pueda usar 5 veces o que se pueda usar 10 veces y que este código se lo den a las 5 o 10 personas más probables que han podido contagiar. Y con este código, estas personas lo que puedan hacer es hacerse el test. De manera que, preservando totalmente la privacidad, se puede hacer este traqueo, ¿no? de los... Esto es una idea, no es algo que estemos haciendo, pero que estamos barajando como una de las posibilidades. Sí que es verdad que va a ser fundamental el poder hacer esta detección temprana para poder evitar que haya una transmisión comunitaria, ¿no? Déjame que, porque yo creo que en realidad esta es una de las opciones que se están barajando, una de las aplicaciones que se va a poner en marcha, pero se han anunciado en los últimos días diferentes aplicaciones. De hecho, Jordi, creo, si no estoy equivocada, que tú has sacado hoy un artículo que decía que diferentes administraciones han lanzado ya 7 aplicaciones centradas a aliviar las llamadas a los servicios de emergencia, pero también con otros usos, ¿no? Hay un poco de confusión porque también en el BOE se publicó hace unos días que el gobierno español analizará los datos de las compañías telefónicas y es un poco de que desde el punto de vista de la gente preocupada por la privacidad dice, muy bien, todas estas aplicaciones van a aliviar, van a ayudar, yo voy a dejar mis datos, voy a dejar que cojan mis datos de las telefónicas, pero ¿hasta cuándo, no? ¿Y cómo, no? Bueno, tú mencionabas ahí también que la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial pues, anunció este proyecto europeo, ¿no? Originado en Alemania con las siglas PEPP, ¿no? Que es como el rastreo paneuropeo de proximidad para preservar la privacidad. Cuéntanos un poco todo esto. Los teléfonos por Bluetooth van a detectar quién ha estado cerca y ahora van a saltar alarmas por haber ido a comprar al supermercado. ¿Cómo va a ir todo esto? A ver, básicamente lo has dicho todo. Hay como 3 cosas. Unas que empezaron, otras que están en marcha y otras que van a empezar en marcha. Las que empezaron son estas 7 apps que están funcionando en la mayoría de comunidades españolas, algunas hechas por las administraciones autonómicas y otras hechas desde la Administración Nacional, que es básicamente para aliviar las llamadas a emergencias. Son apps que
hacen que te autodiagnostiques, digamos. Si tienes síntomas y en lugar de llamar para ver lo que deberías hacer, pones si tienes fiebre, si tienes tos seca y te va un poco guiando, te pregunta cada 12 horas. Entonces, estas apps son ligeramente distintas. La catalana, por ejemplo, que es la que salió primero, es la que tiene más de medio millón de descargas, es quizá la que ha sido más eficaz. También es la que te obliga, en estos temas de privacidad, es la única que te obliga a decir, a activar permanentemente tu geolocalización, que es algo que las demás no hacen. Entonces, pero esto es un poquito como la primera etapa, ¿no? La primera etapa de estamos muy preocupados por que las líneas de emergencia no se colapsen, vamos a intentar que la gente haga sus consultas de otra manera, ¿no? Entonces, esto es algo que ya está en marcha, que se puede seguir utilizando, que las administraciones pueden actualizarlo de alguna manera. Esto igual Nuria tiene alguna idea o alguna sugerencia, pero de momento lo que hacen sobre todo es triaje y un poco, sobre todo la catalana, porque te obliga y las otras te sitúan, aunque luego no te siguen, te obligan a situarte en un punto del mapa, ¿no? De hecho, la administración catalana ha puesto un mapa en abierto de donde están los focos de gente que se mira los síntomas. Punto B son los estudios de movilidad. El INE, esto que, claro, se mezclan luego cosas, ¿no? Porque lo primero es GPS y esto es antena telefónica, que son datos anonimizados y agregados en celdas de al menos 5.000 personas, con lo cual esto es para ver movilidad general de la población, tanto pre-estado de alarma como durante estado de alarma, como ahora lo que vendrá, ¿no? Esto también Nuria seguro que ahora nos puede explicar exactamente cuáles son los beneficios de ver ahora y en el futuro cómo se mueve la gente y ver dónde puede haber más focos de contagio y dónde una administración autonómica, en este caso, debe situar los recursos sanitarios, sobre todo, ¿no? Entonces, eso es como una ayuda de cara a gestionar la sanidad pública. Y lo que va a venir ahora, que es quizá lo más importante, lo que está ahora un poquito más, es que está Apple y Google, es como toda esta mezcla del PPP que has dicho tú, del rastreo paneuropeo. Esto es algo que está ocurriendo hoy, digamos. Estos días acaba de salir una app europea, una de estas propuestas, y donde hay más polémica porque es algo que va a ocurrir, es algo que parece más serio porque mezcla todo, y es algo que hay que empezar a explicar bien, y yo sé que lo voy a explicar ahora un poco, pero habrá que seguir explicándolo durante semanas, ¿no? Esto es básicamente lo que hace es una parte de lo que ha comentado Nuria, ¿no? Es decir, bueno, ahora saldremos de casa y ¿cómo sabremos si yo, que aparentemente estoy bien, tengo más riesgo o no que otra persona? Porque en principio COVID-19 en gente sin síntomas, o sea, hay gente sin síntomas que puede estar contagiando por ahí, ¿no? Pues esto lo que hace es lo siguiente, lo llevamos mucha gente, esto es otra de las preguntas, mucha gente lo lleva en su móvil y por Bluetooth va hablando con otros móviles con los que estás cerca, ¿no? Entonces, cuando una de las personas que ha estado cerca de ti da positivo, va a hacerse el test y en el hospital le dan una especie de código y ese código permite subir a un servidor la gente con la que esa persona ha estado. La gente, digamos, esa persona le ha enviado los códigos. Entonces, esos códigos están en un servidor y los móviles de la gente con la que ha estado va consultando esos servidores para ver si alguno de los códigos coincide con los que tú tienes en el móvil. Entonces, cuando hay alguna coincidencia, te va a decir cuántos minutos has estado con una persona que ahora es positivo y tú, en la soledad del móvil, esto también es como va a haber que ver las aplicaciones nacionales o autonómicas cómo son. En principio, el protocolo está bien pensado para que en la soledad del móvil veas tu riesgo. Has estado con una persona 21 minutos que hoy es positiva y decidas en consecuencia si vas a hacer el test y tal. Esto puede acabar siendo obligatorio, pueden acabar avisándote las administraciones. Aquí hay mucho debate de privacidad y es algo que se está dando hoy, digamos. Estos días es como Reino Unido ha anunciado un sistema donde te van a avisar ellos, por ejemplo, donde, por tanto, está mucho más centralizado y hay muchas más opciones de que tu privacidad quede en duda. Con lo cual aquí hay un debate ongoing, digamos, en proceso de dónde están los límites y dónde, aparte luego también esto es algo que es una tecnología por Bluetooth que no existe claramente, luego puede tener otros desarrollos, publicidad, sabemos muchas cosas que han empezado como con grandes expectativas y luego han acabado de recular, ¿no? Entonces hay como una especie de debate que vamos a estar explicando durante bastantes semanas. Yo de hecho estoy en proceso de preparar temas sobre esto. Nuria seguro que tiene muchas cosas que decir porque es fundadora de una organización, de un organismo que está dentro de este proyecto, con lo cual también puede ser interesante ver qué dice. Un debate que además como individuos nos va a hacer como mínimo que leamos y que intentemos entender, ¿no? Que por qué nos ha de preocupar esto de la privacidad, ¿no? En el caso de los gobiernos se puede justificar porque en este momento de pandemia pues vamos a ayudar todos a salir de esta situación,
pero claro, cuando entran empresas tecnológicas como Apple y Google en medio, donde en años anteriores se ha cuestionado mucho, sobre todo de Google, la captura de los datos que hace, y aunque Apple no esté tan explícitamente puesto sobre la mesa que hace negocio con negocio de publicidad con nuestros datos, sí que tiene muchísima información de nuestros teléfonos móviles, desde datos de salud hasta datos de cualquier tipo que dejamos en los móviles. Claro, aquí esta alianza ya suena como un poco más peligrosa, entre comillas, o quizás haya gente que diga, ¿y a mí qué más me da si me van a sacar de esta, ¿no? Nuria, ¿qué tienes que decirnos sobre todo esto que te lanzaba también Jordi? Sí, a ver, yo creo que lo ha explicado bastante bien un poco el nivel de confusión que hay cuando se habla de datos y de móviles y de movilidad, ¿no? Entonces, por una parte está el proyecto que ha comentado de datos agregados y anonimizados captados por la red de telefonía móvil, no por una app, no por un smartphone, sino por la propia red. Y estos datos lo que nos permiten es entender flujos de movimiento de personas entre unas zonas geográficas, ¿no? Que pueden ser municipios o códigos postales. Esto es valioso para diferentes casos de uso. Primero, para medir la eficacia de las diferentes medidas de contención de la movilidad de la población, ¿no? Y determinar si están funcionando o no, si efectivamente la movilidad se ha reducido. En segundo lugar, esta movilidad es muy importante en los modelos epidemiológicos porque la enfermedad infecciosa no se propaga si la gente no se mueve, y poder tener un modelo preciso de la movilidad en un modelo epidemiológico nos ayuda a determinar si esa reducción de la movilidad es suficiente o no para contener esta transmisión comunitaria, ¿no? y para ralentizar o eliminar el crecimiento exponencial. Entonces, esa es una pieza del puzzle que desde mi punto de vista no tiene ningún tipo de implicaciones de privacidad, porque estamos hablando de datos que no son personales y que son agregados, y además agregados a miles, o sea, con una granularidad muy grande, ¿no? Y luego está el tema de las apps, que como bien ha explicado Jordi inicialmente, han sido para autodiagnóstico y para gestión del volumen de llamadas. En otros países estas apps tienen también una funcionalidad de envío de mensajes de salud pública personalizados en función de la zona donde estés o en función de tu perfil, y el gran debate del momento es si a estas apps se les agrega esta funcionalidad de hacer lo que se conoce como contact tracing, ¿no? No sé cómo es en español, el trazado de los contactos. Rastreo. Ah, rastreo, ok, rastreo. Es una peor esta palabra, rastreo, ¿no? Tracing, tracing es bueno, sí, el rastreo. Bueno, total, en este contexto, efectivamente, surgió hace unas semanas una iniciativa europea que se llama PEPPT o PE3PT, en la que yo estuve desde hace ya varias semanas, ¿no? Involucrada con ellos, donde la idea es hacer la versión europea de este rastreo de contactos que sea realmente preservando la privacidad y que cumpla con el RPGD, la Regulación Europea de Protección de Datos y demás. Habiendo dicho esto, a día de hoy, mi opinión personal es la siguiente. Para que este tipo de funcionalidad sea eficaz o haga su papel, en primer lugar, un porcentaje muy elevado de la población lo tiene que tener instalado en sus smartphones. Si no, no sirve de nada. Si Jordi lo tiene, pero yo no lo tengo y estoy al lado de Jordi, no sirve para nada porque mi móvil no va a hablar con su móvil y viceversa, ¿no? Entonces, asume que hay una gran adopción por parte de la población. Y ahí es donde entra un poco el papel de Apple y de Google, que lo que han dicho que van a hacer para mayo es una API, no sé cómo se dice en español, una API. ¿Cómo? Una API para que este intercambio de este identificador encriptado que se va a ir produciendo según los móviles están unos cerca de otros, pues que esto se pueda producir entre dispositivos de Android o de iPhone, ¿no? O lo que fuere. En segundo lugar, primero, tiene que haber mucha gente que lo tenga instalado. En segundo lugar, aunque sea privado, aunque sea un identificador encriptado que no tiene ningún tipo de conexión contigo mismo, al final lo que sí hay es un registro de todos los dispositivos que han estado cerca de ti, obviamente incluyendo dispositivos que pertenecen a tu ámbito más cercano y más personal.
requiere una confianza muy grande de la ciudadanía en esta tecnología, pero además suscita preguntas de un potencial mal uso o unas potenciales consecuencias negativas no deseadas de esto, ¿no? ¿Qué pasa si se usa también con fines policiales? ¿Qué pasa si en un caso de un divorcio yo aprieto el botón de mi marido para ver los contactos, si ha habido algún tipo de infidelidad? En fin, puedes pensar todo tipo de escenarios donde se podría de alguna manera usar, no para el COVID-19, ¿no? Tenemos también que tener la consideración de que esto es un proyecto de más de 130 investigadores europeos hecho a toda rapidez para poder llegar a tiempo, pero al mismo tiempo hay que tener una certificación de seguridad. Puede haber alguna vulnerabilidad de seguridad que desconocemos y lo que tenemos es una software instalado en la mayoría de los móviles, porque, como hemos dicho, si no está instalado en la mayoría de los móviles no funciona, ¿no? Y finalmente, conectando con lo que ha dicho Jordi al principio, es una pieza de un puzzle que, si no están las otras piezas, tampoco vale para nada. Y una de ellas es que el potencial número de lo que se conoce como falsos positivos, es decir, esta lista de contactos que mi móvil enviaría a un servidor seguro si yo soy detectada positiva, puede ser potencialmente muy larga, porque si soy una persona con una cierta actividad y voy y cojo el transporte público y tengo un trabajo y tal, pues en 10 días igual he generado 100 o 150 posibles contagiados. Entonces tenemos que tener la capacidad de hacer el test potencialmente a muchas personas, ¿no? Por todos estos motivos y por el resultado este que he comentado de lo que encontramos en la encuesta, de que realmente la probabilidad de saber quién te ha contagiado, ¿no?, es grande, y por el mecanismo que se ha estado utilizando hasta ahora en los equipos de epidemiología de hacer una entrevista personal, ¿no?, a cada caso positivo, estamos contemplando esta otra alternativa que es que tiene menos consideraciones o menos asunciones tecnológicas, ¿no?, que es más privada y que a lo mejor nos ayuda. No es incompatible con hacer el rastreo este de contactos, pero a lo mejor nos puede llevar a un nivel en el que igual no es necesario, ¿no?, hacer este rastreo de contactos. Pero esto es una hipótesis que tenemos que validar, ¿no?, si es así o no. Yo quisiera haceros una pregunta más, pero voy a recordar a todos los que nos están viendo que participen, que nos dejen sus comentarios y sus preguntas. Nos queda un cuarto de hora de este espacio, de este primer espacio de debate. Yo quisiera, mientras nos van llegando más participaciones, que ya tengo algunas preguntas acumuladas, brevemente, si me podéis, después de todos los análisis que estáis haciendo en estos días de confinamiento y vuestro trabajo, ¿qué aprendizajes, ¿no?, nos quedan, ¿no?, a partir de esta crisis, con todo lo que nos queda todavía de crisis, o sea, que con todo lo que nos queda todavía por aprender? Todo esto que que se está trabajando desde tu punto de vista, Nuria, con la inteligencia artificial, la recogida de datos masivos, también un poco que esta recogida de datos masivos, cada país es diferente, con diferentes protocolos y por tanto no siempre es lo mismo y no siempre se puede utilizar de la misma manera. ¿Qué nos deja, ¿no?, qué experiencia nos deja y qué enseñanza nos deja? Y tú, Jordi, también con esta comparativa de países que has hecho, ¿no?, pues y tocando más la parte de la privacidad de las personas, ¿no?, ¿cuál es el mensaje que dejáis después de estos trabajos que estáis haciendo? Bueno, yo creo que desde mi punto de vista, yo soy una persona por naturaleza optimista, realista, y siempre intento identificar los elementos positivos, ¿no? Yo creo que ha sido muy positivo, al menos estoy hablando de la experiencia a nivel de la Comunidad Valenciana, el impulso de encontrar la manera de trabajar con la sociedad civil y con expertos y expertas para ayudar a la toma de decisiones públicas a partir de datos, a partir de la evidencia. Creo que es algo necesario, pero también posible hoy en día, gracias a la ubicuidad de datos que reflejen esa evidencia y también a la disponibilidad de técnicas, ¿no?, para dar sentido a esos datos. Yo creo que esto es algo positivo.
está claro que hay muchas preguntas que tenemos que contestar y para las que también necesitamos datos, ¿no? ¿Cuántas personas realmente hay infectadas, ¿no? ¿Cuál es el nivel de inmunidad de la población? Todas estas preguntas van a ser muy importantes para las siguientes semanas o meses, ¿no? Que vamos a tener. Creo que ha sido una experiencia muy positiva el ver la solidaridad y la resiliencia de la ciudadanía con esto y con las medidas y el nivel de cumplimiento de las medidas. Y esto es algo que creo que hay que reconocer a la ciudadanía y agradecer a la ciudadanía. Y también en mi experiencia personal está siendo absolutamente maravilloso el trabajar en este grupo de trabajo ad hoc que hemos creado, siendo todos voluntarios, de personas que probablemente no habían trabajado antes, un equipo virtual geográficamente, ¿no?, distribuido y con un nivel de intensidad de trabajo muy grande, reunión diaria a las 9:30, trabajando sábados, domingos, festivos, y ver el nivel de compromiso de todo el mundo, el nivel de pasión hacia intentar ayudar, ¿no?, con el conocimiento y con la, bueno, la experiencia, ¿no?, ayudar a tomar mejores decisiones en base a conocimiento científico, ¿no?, y en base a experiencia en análisis de datos. Creo que también es algo bueno, que a mí realmente me emociona, ¿no?, el ver que la solidaridad no solo a nivel de la ciudadanía, sino también hay una gran solidaridad y compromiso por parte de los científicos y científicas, ¿no?, investigadores e investigadoras. Y también el compromiso, he de reconocerlo, por parte del presidente de la Generalitat de considerar diariamente los resultados de nuestros trabajos, ¿no? Jordi, y luego daremos paso a algún comentario o pregunta. A mí lo que me fascina es esta doble dicotomía de pensar que la tecnología es mágica, va a resolver todo, ver, por ejemplo, llevar semanas aquí hablando del app de Singapur, que por fin va a liberar el código y va a salvar a todos, y de repente ver que en Singapur están otra vez en cuarentena porque se habían descargado el app un 13% de la población, en un país súper digital, una ciudad-estado, un lugar maravilloso para hacer algo así, y de repente ves que llevabas 2 semanas hablando de la nada. Luego ves, por ejemplo, que Apple y Google son las dos grandes tecnológicas del mundo, van a sacar una app con las suspicacias que tiene la industria Big Tech y luego el problema de llegar al 60%, que es un poco la cifra que se dice mágica de descargas para que esto sirva. Y luego, a la vez decir, no, es que esto lo vamos a hacer como app y luego no, va a ir por System Update, por actualización del sistema para que más gente tenga y veremos ahí cuánta gente llega, ¿no? Con lo cual, esta especie de dicotomía de que la tecnología es magia, luego no lo es, luego tiene como trucos, y es como una especie de fascinante ver la evolución. Y luego también un paréntesis, pero obvio, que estamos en casa y resistimos, y la resiliencia que hablaba antes Nuria, en parte gracias a la tecnología, porque sin internet, WhatsApp y que aguante todo, me acuerdo de Zuckerberg al principio de esto decía, no, es que yo lo único que hago es mantener las luces encendidas de Instagram, de WhatsApp, sobre todo, de Messenger en Facebook, ¿no?, de que la gente se pueda relacionar. Entonces esto es un poquito la... Y si me permitís, de tecnología, que tengo que ir a buscar el cargador porque si no me voy a quedar sin conexión, voy a desaparecer 20 segundos. Venga, bueno, en estos 20 segundos que Jordi está buscando el cargador, yo voy a pasar algunas de las preguntas. La verdad es que estamos ya a 5 minutos de acabar este encuentro y tenemos unas cuantas. Nuria, si te pediría una brevísima respuesta, todo que aquí hay unas cuantas preguntas. Escogeré una para ti, Nuria, y una para Jordi. Preguntan cómo se pueden validar las teorías de contagio de vuestra encuesta. Es decir, estoy leyendo textualmente, yo puedo pensar que X me ha contagiado, pero ¿cómo se valida, ¿no? Esta sería una pregunta para ti, Nuria. Y otra que también podría estar relacionada, y te la hago así para que respondas, de Joan, que dice, si solo cambiáramos una cosa, todos en nuestros comportamientos, después de esto, ¿cuál sería más útil, no? No sé, Nuria, si nos puedes responder brevemente, y luego tengo alguna también para Jordi. Sí, bueno, efectivamente la única manera, yo creo que fidedigna, es con un análisis de sangre, pero probablemente genético también del virus, para determinar que es exactamente el mismo virus, ¿no? No tenemos esa certeza. Lo único que podemos hablar es estadísticamente de probabilidad, es decir, con alta probabilidad se conoce la fuente del contagio. No sabemos, no podemos afirmar que esa es la fuente del contagio, eso es obvio si no se tiene el análisis hecho, ¿no? Pero a pesar de esto, es un resultado que nos ha sorprendido, porque esperábamos quizás un porcentaje mucho más bajo
de gente que supiese, ¿no?, que hubiese estado en contacto directo con alguien contagiado. Y luego, ¿qué es lo que podríamos hacer? A ver, yo creo que es lo básico, ¿no?, que se está repitiendo. La enfermedad infecciosa no se propaga pues si no hay un contacto cercano, directo, y si tenemos unas ciertas medidas de higiene también minimizamos la probabilidad de nosotros mismos contagiarnos, ¿no? Tenemos también que entender que ni todos jugamos el mismo papel en la cadena de transmisión, ni el coronavirus tiene el mismo impacto en todos. Obviamente, personas mayores y personas con un factor de riesgo, su impacto va a ser mucho mayor, con lo cual medidas especiales para proteger y para asegurarnos que no son infectadas, creo que tiene todo el sentido del mundo, así como para colectivos especiales como personal sanitario y personas que trabajan en servicios esenciales. Y luego, no todos jugamos el mismo papel. Hay personas que por la naturaleza de su trabajo interaccionan cada día con decenas o centenas de personas, y hay otras personas que no, ¿no? Con lo cual también existe esta diferenciación tanto en el impacto que tienen nosotros como en el papel que nosotros jugamos como transmisores o no del coronavirus. Esto también es algo que no podemos obviar. No todos jugamos el mismo papel, ni en todas las personas tiene el mismo impacto. Jordi, había una pregunta también para ti, en la que comentan, bueno, específicamente para ti, pero te la planteo, ¿no? ¿Cómo valoráis los comentarios del ministro del Interior sobre una posible utilización de la geolocalización de las apps nacionales para fines policiales, multas y asegurar que se cumplan las normas de confinamiento? A ver, dudo que esto se pueda hacer bajo la legislación actual. Yo creo que ahí es la confusión un poco que hablábamos al principio de antenas de móviles, que es lo que he dicho antes, datos operadoras que vienen agregados y anonimizados, con lo cual ves movimiento, con GPS para saber, por ejemplo, en qué comunidad autónoma estás, o en una celda amplia donde se está mirando la gente síntomas. Pero de ahí a que haya un uso real de geolocalización para saber si está de casa, yo creo, si ha salido de casa, que es un poco lo que decía al principio de medidas asiáticas, que es, o sea, por ejemplo, un ejemplo que contaba el Economist hace unos días, entraba alguien de China en Hong Kong y le decían, mira, agrega mi número de teléfono, le decía un policía en la frontera, agrega mi número de teléfono a tu agenda y activa la localización en WhatsApp. La localización en WhatsApp solo se puede activar cada 8 horas, con lo que la persona que estaba dentro de un apartamento de estos típicos de Hong Kong de 14 metros cuadrados tiene que estar cada 8 horas dándole al OK para que el policía no sospechara que no estaba cumpliendo la medida. Con lo cual, cada estas cosas nosotros en Hong Kong ocurren y la gente lo hace. Aquí dirías, pero bueno, a ver, vamos a ver un momento lo que me estás pidiendo, ¿no? Con lo cual, claro, estamos hablando, y de hecho cuando hablo con gente en PPP o otros proyectos que están bajo este paraguas, la gran cosa es su gran intención es decir, a ver, para que los ciudadanos europeos acepten este tipo de app en sus móviles, ¿cuáles son las garantías que debo ofrecer para que con estos datos no se trapichee, ¿no? Como por ejemplo la policía, lo ha dicho Nuria antes, ¿no? Entonces, claro, son como objetivos distintos en sociedades distintas, o sea, objetivos parecidos en sociedades distintas, y esto es algo delicado que afrontar. Y una ultimísima pregunta para Nuria, que acaba de entrar, pero te pediría si puedes ser breve. Me dicen, ¿se puede saber si tus resultados son estadísticamente solventes? Me refiero a la encuesta que estás realizando. Depende de qué resultados. Sí, nosotros hemos hecho los márgenes de error para muchos de los análisis que hemos hecho, y además hay otro análisis que hemos hecho que es de extrapolación a la población. En los resultados inicialmente reportados y en la página web que hemos creado estamos mostrando los porcentajes de los encuestados, no porcentajes extrapolados a la población, pero hemos hecho otro análisis estadístico de extrapolación a la población, dado que tenemos una muestra tan grande, ¿no? de 100 y pico mil respuestas, con lo cual, sí, dependiendo de qué análisis estemos hablando, tenemos unos
intervalos de confianza, ¿no? Más o menos grandes, de los resultados más directos, los intervalos de confianza, el margen de error es muy pequeño. Si ya empezamos a hacer análisis más sofisticados, podemos tener un intervalo de confianza o un margen de error un poco más grande, ¿no? Pero esto es todo un análisis estadístico que estamos haciendo. Y para no quedar descompensados, Jordi, te lanzo la última pregunta, que es, para Jordi, a la hora de ceder datos, ¿debemos aceptar el debate privacidad versus mejora de la salud? ¿O crees que es falso y no debemos ir por ahí? No, yo creo que es una dicotomía falsa. O sea, de hecho, hablaba esta mañana en una entrevista que publicaremos mañana en el periódico con una de las líderes de uno de estos proyectos y me decía, no, es que no tienes por qué ceder tu localización en GPS para salir de casa. Hay un equilibrio donde mantienes tu privacidad y a la vez puedes salir de casa. Evidentemente, eso te da un espacio que mucha gente puede aprovechar pues, para hacer cosas que igual tú no harías, pero ese es un poquito el juego en el que vivimos colectivamente y es un poco lo que esta persona que es técnica me decía, lo que los epidemiólogos me piden o nos piden como técnicos es conseguir lo mejor posible, pero no la perfección para tener como solucionar el coronavirus o COVID-19 desde ya con la tecnología. Lo que queremos es una herramienta más, como ha explicado muy bien Nuria, en una especie de caja de herramientas donde tener los test, donde tener actividad humana, donde tener otras cosas para decir, no, es que esto nos está ayudando a solventar un problema y a partir de ahí eso es lo que nos permitirá un poquito conservar ese nivel de privacidad donde nosotros en la intimidad de nuestro móvil sabremos nuestro riesgo, nuestro jefe en el trabajo no nos podrá pedir que tengamos la app, cuando vayamos a un local no nos podrán pedir que tengamos la app, nadie nos podrá pedir que nos descarguemos la app, con lo cual y luego solo sabremos nosotros cuánto es nuestro riesgo y qué queremos hacer con ese riesgo, ¿no? Entonces, eso es un poquito el objetivo de este debate y que es un debate que está empezando estos días, desde el viernes más o menos que Apple y Google popularizaron esto del rastreo de contactos. Un debate apasionado y apasionante que vamos a seguir aquí en este ciclo, pero que hoy este primer debate tenemos que cerrarlo ya, un debate titulado ¿Y si los datos dejan de ser míos? Con Núria Oliver y con Jordi Pérez Colomé. Después de todo lo dicho, quizás la solución pase por algo de lo que proponía Harari en su artículo, que decía la epidemia de coronavirus constituye un importante test de la ciudadanía, por estos últimos comentarios también que decías, Jordi, ¿no? La lección de todos debería ser confiar en los datos científicos y en los expertos en salud, en lugar de hacerlo en teorías conspirativas, ¿no? Sin mucho fundamento, o en políticos interesados. Pero para derrotar el virus, dice Harari, necesitamos compartir globalmente la información, ¿no? Y cooperar también en el frente económico, ¿no? Que es un poco ese trabajo entre muchos países de Europa donde Núria está metida. Muchas gracias, Núria y Jordi, por vuestras interesantes aportaciones, por aclararnos un montón de cosas y también por dejarnos pensando más sobre todo lo que nos está trayendo el coronavirus, ¿no? Nos quedan 3 debates más de este ciclo, lo quiero recordar a todos los que nos estáis siguiendo. El siguiente debate será este jueves 16 de abril a las 5:30 de la tarde. Nuestras invitadas serán la socióloga e investigadora Liliana Arroyo y la periodista especializada en tecnología y escritora Marta Peirano, en un debate que se titula ¿Y si mi vida virtual no me conecta? Con ellas dos abordaremos cómo la interacción digital desde la intimidad forzada que estamos viviendo ha cambiado nuestra relación con las emociones, las personas y con nosotros mismos, ¿no? En este confinamiento obligado, ¿no? Consumimos más ocio que nunca, nos comunicamos más y trabajamos más a través de plataformas propietarias que recogen nuestro rastro intensivo, ¿no? Estamos alimentando intensivamente los algoritmos de estas plataformas, ¿no? ¿Cómo podemos protegernos y cómo podemos proteger nuestros derechos digitales? Esa es la pregunta de fondo que tendrá este debate del jueves. No me queda más que cerrar. Muchas gracias a todos los que nos habéis seguido durante estos tres cuartos de hora por la asistencia y por la participación y preguntas. Si se han quedado con ganas de más, les recordamos que la organización, con la ayuda de nuestros ponentes, ha recogido un listado de enlaces sobre lo que hemos hablado hoy, súper interesante, que les aportará muchas más horas de confinamiento intelectual y muy enriquecedor. Nos vemos este jueves a las 5:30 de la tarde. Ha sido un placer y un gusto. Gracias. Gracias. Gracias.